7:18 de la mañana, de vuelta con Primera Página. María Corina Machado sigue con nosotros respecto del diálogo. ¿Qué ha venido pasando con eso? ¿Usted está de acuerdo con un diálogo en este momento propiciado por los expresidentes que ha convocado la UNASUR? Se dice que ya va a llegar al país el secretario general Ernesto Samper. Recientemente también vino Zapatero, los expresidentes de Panamá y de República Dominicana. ¿Hay diálogo soterrado bajo cuerdas entre estos expresidentes y dirigentes de la Mesa de la Unidad? ¿Tú sabes algo? Le pregunto. Yo tampoco sé. Y los venezolanos no sabemos. Y exigimos en este momento que se hable con claridad. No pueden haber acuerdos soterrados en un momento cuando es la vida de los venezolanos lo que está en juego. Y hay puntos muy claros que no son negociables, Gabo. Los derechos no se negocian, la Constitución no se negocia, los principios no se negocian y el referéndum revocatorio no se negocia. Y eso es algo que el señor Rodríguez Zapatero debe tener muy claro. Los venezolanos no lo vamos a aceptar. Y por lo tanto yo insisto, el referéndum revocatorio tiene que ser en el año 2016 y cualquier proceso de encuentro y de conversación tiene que ser sobre la base de que eso no es negociable. Pero usted estaría dispuesta, si en caso de que la convoquen, usted estaría dispuesta a participar en un diálogo con dirigentes del gobierno nacional. Desde luego, siempre y cuando que el objetivo sea garantizar la transición este año, como estableció el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre y como es nuestro derecho, siempre y cuando sea para establecer términos que permitan atender una crisis humanitaria que no da más. Y todos sabemos que mientras Maduro esté en el poder y el régimen esté en el poder, no hay manera que se pueda atender el drama de la escasez, de la crisis de salud, de la crisis de seguridad interna que nos está matando. Recientemente el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, el diputado Enrique Márquez, decía que los avances del diálogo no se pueden informar públicamente para no torpedear precisamente lo que allí se ha avanzado. ¿De qué tipo de avances estamos hablando? Bueno, eso tienes que preguntárselo a él, porque no tengo información alguna al respecto. Lo que yo sí te puedo decir es lo que los venezolanos sentimos y desde 20, nuestro partido hemos dicho. Nosotros tenemos un compromiso con el cambio este año. Mira, nosotros en mente originalmente no estábamos a favor del referéndum como primera opción de mecanismo de cambio político. Tú lo sabes. Insistimos que era la vía de la renuncia de Nicolás Maduro, la más expedita, la menos traumática que nos llevaba a un proceso de transición. Cuando las fuerzas políticas en la unidad optaron por el referendo, la apoyamos con todo, porque creemos que hay que buscar una gran unidad. Pero tiene sentido siempre y cuando sea este año, Gabo, porque yo quiero insistir... ¿Pero usted cree que hay sectores de la mesa de la unidad de oposición que estén pactando para que no se realice el referéndum revocatorio este año? ¿Eso es lo que usted está denunciando? No, yo no quiero creer que eso sea posible. Lo que yo estoy diciendo es que queda claro, y lo ha dicho las señoras rectoras del CNE, y lo ha dicho el propio Diosdado Cabello, y lo ha dicho Nicolás Maduro, que no va a haber referéndum este año. Ahora, nuestro planteamiento no es lo que ellos dicen, es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y el compromiso que tenemos con los venezolanos. Llevar el referéndum revocatorio al año 2017 es además una traición a los venezolanos, porque es convertir esa transición en transacción. Es además abrirle la puerta a que un militar activo pueda llegar a la presidencia de la República, porque si en la víspera del revocatorio, el año que viene, se nombrara un militar de vicepresidente, ¿quién llega a la presidencia de la República? Por eso hay que llamar las cosas por su nombre. Es un momento donde hay que hablar con mucha claridad, aunque ello implique riesgo, Gabo, y tú lo sabes. ¿Qué riesgo, por ejemplo? Bueno, las amenazas, la descalificación, el ataque al honor, a la familia. Eso es lo que ocurre cuando se enfrenta a un régimen de esta naturaleza, pero hay que hablar con la verdad y ese es mi compromiso. Y los ataques vienen, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, ¿los ataques vienen exclusivamente del sector oficial del gobierno o también de la propia oposición? Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo y ahí tienes tus anotaciones. Yo creo que es un momento en el cual, lejos de contemplar o preocuparnos por los ataques, yo sé cuál es el compromiso y lo que esperan de nosotros los venezolanos. Y en este momento hay que hablar con mucha claridad y sin mezquindad, sin división de ninguna naturaleza, entendiendo que es una gran unidad superior lo que el país requiere y es lo que nosotros hemos planteado, un gran movimiento
de unidad nacional que además de todos los partidos incorpore a la sociedad civil, a los trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, a las amas de casa, porque esta es una lucha ética de valores. Y hablando de trabajadores, de amas de casa, de maestros y de estudiantes, están escribiendo desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter y los comentarios los comparte Steninf Olivares. Adelante. Así es, Gabriel. Inicio de inmediato con un comentario de Alberto Aponte. Le pregunta, ¿cuál es su opinión ante el rotundo fracaso de la MUD al no poder concretar la toma de Caracas? Mira, el 1 de septiembre fue un día histórico. Hay que ver lo que eran los obstáculos económicos, físicos, emocionales, las amenazas. Y aún así más de 1 millón de personas salimos a la calle. Y no es solamente los números, es la convicción serena y firme que yo sentí en todos los rincones de nuestra ciudad. Pero no solamente fue el 1 de septiembre, a las pocas horas, Villarrosa, que para mí ese es el espíritu de la rebeldía cívica que hoy se siente y crece en toda Venezuela. Imagínense lo que vivió Nicolás Maduro en Villarrosa, en todo el país. Esa posición, esa rebeldía, ese desafío, eso es lo que viene. Y a eso tiene que y va a tener que enfrentarse el régimen, a una Venezuela decidida a cambiar en paz, a la democracia, a la dignidad y a la libertad. Seguimos revisando @primera página. Julio Quijada le pregunta, señora Machado, en Venezuela tradicionalmente los golpes de Estado los dan los militares. ¿La MUD infiltró los cuarteles? Bueno, el golpe de Estado en Venezuela se ha dado desde el Estado, con la complicidad de un sector minoritario de los altos rangos de la Fuerza Armada, a quien este régimen buscó destruir. Buscaron destruir la Fuerza Armada porque sabían que una institución militar profesional jamás toleraría la instauración de un régimen totalitario que además entregara la soberanía nacional a Cuba, nada más y nada menos que al castrocomunismo cubano. Abraham Rodríguez le dice, divide y vencerás, María Corina, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Qué le contesta? La verdad hay que enfrentarla y hablarla con respeto siempre. Las coaliciones democráticas son plurales y tenemos no solamente el derecho, yo tengo el deber de decir lo que siento en cuanto a los riesgos que enfrentamos y a lo que precisamente el régimen ha tratado de hacer, que es dividirnos. No, creemos en una unidad amplia, donde cada quien exponga respetuosamente su punto de vista. Pero yo le pregunto, ¿usted estaría de acuerdo con que el referéndum fuera para el año que viene o no tuviera lugar nunca, como ha dicho el señor Zapatero? Y en ese caso no expresaría usted su opinión. Eso es mi responsabilidad y mi deber en esta obra. Hay una pregunta puntual a través de @primera página del señor Carlos Salazar. Le dice, ¿qué pasó con las elecciones para gobernadores? Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo precisamente a las señoras que están al frente del Ministerio Electoral y el CNE. La Constitución es muy clara y cuándo tienen que tener lugar las elecciones para gobernadores, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es que Venezuela tiene que terminar esta pesadilla de manera constitucional. Y tenemos la fuerza, la legitimidad de la soberanía que se expresó el 6 de diciembre. Tenemos un mandato constitucional y sobre todo tenemos la autoridad moral para hacerlo. El país no da más, porque estos son tiempos de hambre. Y hambre no solamente de comida, Gabo, hambre de justicia, hambre de dignidad, hambre de libertad. Y el hambre no espera, y eso lo debe entender claramente Nicolás Maduro y su régimen. El país ha dado un mandato y existe un clamor, y tenemos la fuerza para lograrlo. Y es el momento de avanzar. Y eso significa que este año Nicolás Maduro debe salir constitucionalmente. O le ponen la fecha al referéndum revocatorio, o será el momento de la gran desobediencia cívica nacional, en la cual le haremos entender que el tiempo se le acabó y de lo contrario tendrá que renunciar. Por razones de tiempo leo para usted un último comentario de Harold Rivera. Le dice, sean sinceros con el pueblo, ya faltan 110 días para que el año termine y el referéndum revocatorio no avanza. ¿Cuál es la acción a seguir? Tiene toda la razón, Harold. Y la gente quiere más y nos pide más. Y este es un momento en el cual tenemos que actuar como lo hemos demostrado. Los venezolanos somos valientes, los venezolanos somos gente buena, gente decente, gente trabajadora. Han sido 18 años de lucha heroica contra una tiranía perversa que ha tenido no solamente todo el dinero del mundo, sino además la complicidad incluso de muchos actores internacionales. Pero hoy se han caído las caretas, la crisis humanitaria, el carácter criminal del régimen y desde luego la violación sistemática a los derechos humanos hace
que el mundo haya establecido una raya roja. Y eso es el referéndum revocatorio este año. ¿Qué significa más? Pues más fuerza, más movilización, más organización y más unidad, Gabo. Nos quedan solo 2 minutos para finalizar la entrevista y me quedan al menos 3 preguntas. La primera de ellas. Bueno, yo regreso, no te preocupes. Bienvenida. ¿Es cierto que María Corina Machado pactó una candidatura a la gobernación del Estado Miranda con el partido Voluntad Popular? Absolutamente no. ¿No tiene pensado postularse a ninguna gobernación? Mi obsesión, a lo que le dedico todos los días, es a una transición a la democracia. Días y noches, te dirían mis hijos también. Otro de los comentarios es que recientemente usted fue acusada por el diputado Juan Requesens, y vamos a tener el tuit, por cierto, en pantalla, de dividir a la mesa de la Unidad Democrática, incluso de ser culpable de perder varios curules en la Asamblea Nacional en la pasada elección del mes de diciembre. ¿Qué le responde usted al diputado Juan Requesens? Que los venezolanos me conocen. Eso fue hace 9 meses. ¿Tú crees que es un momento de mezquindad y división o de falsedades? 20 y yo recorrimos toda Venezuela apoyando los candidatos de todos los partidos y ellos lo saben. Se perdió un candidato, uno, Gabo, un curul en la Asamblea Nacional por una división de votos en la Montaña Alta. Y fue el señor Edgar Contreras que resultó electo, postulado por las primarias, y después de eso, de tener la postulación de la Mesa de la Unidad o la MUD le quitó el respaldo porque hacía falta una candidatura de una mujer de otro partido a raíz del cambio en las cuotas que impuso Tibisay Lucena. Es decir, la MUD dejó aparte a quien le había dado el respaldo según sus propias normativas. Por eso fue una decisión de principios cuando Edgar Contreras nos pidió su apoyo, y considero que eso fue lo correcto por principios, ¿No por se los arrepiente? valores. Creo que fue lo correcto, creo que fue una equivocación grande de la Mesa de la Unidad haber dividido en ese caso y violado sus normas, pero hay que ver hacia adelante, Gabo, hay que aprender de estas experiencias. Y no es un momento de mirar hacia atrás, es un momento de mirar hacia adelante, construir una gran unidad. Solo para despedirnos, ¿se olvidó María Corina Machado de la situación en el Esequibo venezolano? Por supuesto que no, y tú sabes por qué. Dilo tú, dilo tú. Tú me dijiste a quién había estado en Usted fue la que propuso en la anterior legislatura el punto en la Asamblea Nacional. Exactamente, de manera reiterada, porque el Esequibo es Venezuela. Y por lo tanto este régimen, que no solamente ha destruido humanamente el país, ha puesto en riesgo nuestra integridad territorial. Y aprovechando que viene la cumbre de los no alineados esta semana, exigimos una posición muy firme del régimen venezolano en cuanto a la defensa de nuestros derechos en el Esequibo. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos A con ti, nosotros. gracias, Gabo. Y mucha fuerza, Venezuela, que falta poco y lo vamos a lograr. Mucha fuerza. Bien, María Corina Machado, dirigente del partido 20 Venezuela, 731.